Entre las cosas malas, porque tenemos muchas cosas buenas los españoles, tenemos valor, tenemos generosidad, tenemos capacidad de improvisar, tenemos un país de pintores lleno de luz y de mares, como dice siempre Julio Iglesias. Entre las cosas malas tenemos la ingratitud, esa incapacidad para rescatar en el tiempo la memoria de los que han hecho cosas por nosotros. Más de 200 guardias civiles han sido asesinados por ETA. Y concretamente hoy, 20 de septiembre, tenemos la memoria de 4 miembros asesinados en un bar de Marquina. Miguel Hernández Espijares, 23 años, Antonio García, Mariano González Guergo y Alfonso Martínez. Y a veces hay países que en este sentido pues son muy generosos con quienes han combatido por todos. No hay mayor reconocimiento por parte de la República Francesa que la Legión de Honor. Hasta ahora en nuestro país la tenían 2 miembros destacados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un comisario general del Cuerpo Nacional de Policía y un teniente general de la Guardia Civil. Y desde esta semana hay que sumar 2 nombres más. 2 hombres que han colaborado en la derrota operativa de la banda terrorista ETA y que Francia reconoce en su labor. El teniente general Pablo Martín Alonso, máximo responsable de información de la Benemérita hasta la derrota de la banda, y el teniente coronel Manuel Sánchez, que ha sido hombre clave en ese combate durante 25 años. Teniente coronel Sánchez, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que es una sensación mixta, ¿no? Recibir la Legión de Honor, pero recibirla de alguien que no es tu patria. Sí, la verdad que nos ha hecho mucha ilusión, personalmente, porque se la imponen, es un gesto que recae en personas, pero sobre todo porque Francia reconoce el trabajo de 25 años de la Guardia Civil en su territorio, codo con sus policías, y que ha supuesto que ETA hoy en día lleve ya pues 4 o 5 años sin asesinar, que ETA hoy en día sea ya prácticamente un cadáver. ¿Cuántos años, verdad? Los años de plomo, los años 80 o 90, yo recuerdo, por ejemplo, las visitas al cuartel de Inchaurrondo de la Guardia Civil en el País Vasco, los años en los que los agentes salían al campo y regresaban con los miembros, con los restos troceados de sus amigos, de sus compañeros, porque les habían volado el coche, los años en los que los agentes lavaban los uniformes y los tendían en los cuartos de baño de las casas donde los vecinos no pudieran intuir que ellos eran guardias civiles. Años terribles. ¿Usted se imaginó alguna vez que llegaría el final de ETA, que sería como el que se está produciendo? Pues mire, lo habíamos imaginado, sí, ¿no? Porque al final 25 años dan mucho de sí y hay periodos buenos y periodos malos. Lo que sí teníamos claro los guardias civiles todos, lo mismo los que resistían en el País Vasco, digo resistían porque era resistir. Era una resistencia. Yo viví de joven en un cuartel donde en las ventanas había sacos terreros. La gente ya se ha olvidado de eso. Antes ha mencionado que tal día como hoy asesinaron a 4 guardias civiles en un restaurante en Marquina. En ese año hubo ese atentado en Marquina, hubo otro en Zarauz que fallecieron 4 guardias. O sea, era frecuente que todos los días, y ahí hubo mucha guardia civil que se limitó no a resistir, sino a mantener la bandera de España en muchos cuarteles. Luego había otro grupo, que eran los que activamente luchábamos contra ETA, que sí luchábamos para que hoy estemos como estamos. Sí ha sido una determinación, para que no, en los años 90 no lo veías claro, nadie lo veía claro, pero a medida que nosotros, con una estrategia bien definida, íbamos hacia esa finalidad, cada vez teníamos más claro que al final acabaríamos ganando, porque al final hay una máxima, el que resiste gana. Es verdad. Si no me equivoco, usted fue decisivo en la resolución del tremendo secuestro de Ortega Lara. ¿Nos puede recordar alguna anécdota, algún momento señero de esa operación? Bueno, en esa operación hubo mucha gente que fue muy importante y decisiva, diría yo. Yo fui uno de ellos, pero hubo más gente. Hubo un trabajo inmenso del Servicio de Información de Inchaurrondo, que solo ellos podían hacer, porque vigilar durante meses a gente que no te vean en un ambiente hostil, como podía ser Mondragón en aquella época, era muy importante. Anécdotas de aquella noche hubo muchas. La primera que recuerdo es que cuando ya estábamos preparados para prácticamente los prolegómenos de las detenciones y el asalto a la nave, se nos comunicó que se había liberado a Cosme del Cló. Había una posibilidad de que estuvieran juntos. Claro, le dirán a uno y a otro no. Cuando sabíamos que era la nave
no había salido nadie esa noche, nos causó una cierta zozobra. Pero bueno, continuamos. Y luego hubo más anécdotas importantes, anécdotas como que el registro estuvo a punto de suspenderse porque no se encontraba. Sí, eso A fue punto de suspenderse. dificilísimo. Como estaba debajo de una máquina... Claro, es que los zulos de ETA no se encuentran, son muy difíciles, están muy bien hechos. Salvo que tengas mucha información que te diga que estáis seguro, pues no lo encuentras. Y en aquel caso concreto, el magistrado de turno llegó un momento que perdió la esperanza y hubo que convencerle para que ahí había que seguir. Y seguimos y lo encontramos, porque bueno, los investigadores sí teníamos más o menos claro que ahí tenía que estar, no podía no estar ahí. Pero ¿cómo se puede intuir que estaba debajo de una máquina? Porque es que un pensamiento muy No, que extraño. estaba en algún sitio de la nave, ¿qué ocurre? Que la nave era una nave inmensa con un montón de maquinaria y que al final los puntos de ETA están muy bien disimulados, muy bien. ETA ha sido la banda terrorista técnicamente mejor que ha habido en el mundo actuando. O sea, eso es una cosa que la gente no valora, pero ha sido la mejor banda terrorista técnicamente hablando, permítame la expresión de técnicamente si al asesinato se puede llamar Claro. con algún tecnicismo, ¿no? Sí, siempre Pero puede hablar de algún refinamiento, claro. pero sabíamos que tenía que estar ahí y sobre todo, bueno, al final no deja de ser un zulo donde hay una persona que todos los días se tiene que abrir, con lo cual al final lo que en la nave se buscaba era pues grietas, rendijas que permitieran un juego de abrir y cerrar todos los días, porque todos los días veíamos que alguien del comando entraba a la nave con pan. Ese era un síntoma que te decía, aunque ellos tenían un perro y decían que era comida para el perro, la barra de pan diaria Era muy gorda. casi nunca fallaba. Entonces, Sí, qué interesante. eso nos llevaba a estar seguros de que estaba ahí. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que, paradojas de la vida, la última víctima de aquella ETA ha sido un policía francés, Jean-Serge Neguin. Ahora Francia reconoce y agradece de manera muy distinguida el trabajo de los españoles en este combate, concretamente en la persona de estos 2 guardias civiles que hoy mencionamos. Qué pena, ¿verdad?, que Francia no hubiese actuado así muchos años antes, porque hay que ver cómo las pasamos cuando les daban asilo, ¿eh? Bueno, Francia cuando comprendió que no eran refugiados políticos vascos, que no eran luchadores contra un Estado opresor, cuando se dio cuenta que eran asesinos, terroristas que mataban niños, ETA mataba muchos niños, a muchos hijos de Guardia Civil, cuando digo muchos digo más de una docena, han fallecido por los atentados de ETA. Cuando Francia comprendió eso nos ayudó y nos ayudó muy bien y ahora lo reconoce de una manera generosa. No le digo que nos hubiera gustado que alguna otra parte de España también reconociera a la Guardia Civil esa generosidad. Es que esto es una de las cosas que tenemos que aprender, en este caso concreto de Francia. Francia también tiene otras cosas negativas, pero indudablemente parte de su grandeur tiene que ver, de su grandeza nacional, con esta capacidad de poner cada cosa en su sitio. Aunque a veces uno se equivoque, después puede enmendar y después puede dar las gracias. Pues Legión de Honor francesa para estas 2 personas, el teniente general Pablo Martín Alonso y el teniente coronel Manuel Sánchez. Enhorabuena, don Manuel. Muchísimas gracias en nombre de todos los españoles. Es una tontería darle las gracias de esta manera en antena, pero detrás va mi corazón y va el de los oyentes. Muchas gracias y permítame que se lo agradezca no en nombre mío o de mi general, sino de los cientos miles de guardias civiles que en la época dura han aguantado y han mantenido la bandera del País Vasco de España en un cuartel del País Vasco, que eso también ha contribuido a ganar a ETA. Efectivamente. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Estás escuchando a Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado.